Este miércoles, el gobierno de Canadá anunció nuevas sanciones en contra de 15 funcionarios del régimen de Daniel Ortega por la violación de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Son efectivas estas sanciones contra los regímenes autoritarios en Latinoamérica? Está sancionada Venezuela también. Vemos el caso de Cuba, bueno, Irán, Corea del Norte, en fin, cantidad. Y al final, cuando revisamos la historia, vemos que estos regímenes suelen burlar la presión del mundo. Y mientras la población padece más, porque sin duda estas sanciones, le pregunto al profesor, inciden, ¿no?, en la calidad de vida de la gente. ¿Es así, profesor? Sí, sí inciden, definitivamente, en mayor o menor medida. Digo, en Cuba pues ya se acostumbraron tantos años, ya saben cómo darle la vuelta. Venezuela más o menos va en lo mismo y Nicaragua también está aprendiendo. Lo que no han aprendido los gobiernos occidentales es que los bloqueos no deben ser a las importaciones de medicinas, de alimentos, que prácticamente no lo hay, pero a la actividad económica. Lo que no han entendido es que lo que tienen que promover es el modo de vida de las democracias, de libertades. Las sanciones económicas funcionarían. Aparte, estas personas, los grandes líderes corruptos, pues depositan su dinero en bancos internacionales. A quienes deben bloquear son las cuentas de las personas, no las cuentas de los países, porque eso le permite, digo, una propuesta atrevida, digamos, es que Estados Unidos deje de bloquear, de mantener los bloqueos económicos en Cuba, y que Cuba, que estructuralmente ya no puede revertir la situación que tiene ahorita, pues ya no va a tener pretexto para decir son los Estados Unidos del bloqueo. A mí me parece que están siendo utilizados ya esta acción de repetirlo, que no tiene ningún efecto al interior o dentro de los grupos, de las élites autoritarias que gobiernan estos países. Me parece que lo que tienen que hacer es todo lo contrario, demostrar una solidaridad con el pueblo y decirles, nosotros estamos con ustedes, los corruptos son sus autoridades. Exacto. Poner en evidencia es a los líderes de estas revoluciones, de estos regímenes. Pero fíjese, quedó pendiente el planteamiento. Si por ejemplo, en el caso de Cuba, el régimen de los Castro y Díaz-Canel corrigen algo el problema económico, ¿estarían dispuestos los cubanos a seguir con ese sistema autoritario? No creo, porque después el siguiente rubro que se discutió en estas movilizaciones fue la falta, bueno, ya dije, ¿no? La falta de alimentos, la falta de dinero, la falta de medicinas. Pero lo otro que están pidiendo ya son libertades. Y eso no lo van a tener, se arregla lo económico, no. Ya va a pasar lo siguiente. Y te pongo el ejemplo de México. México durante los años 80 teníamos crisis económica y teníamos todas las mismas crisis parecidas. Lo que pedía la gente era libertades políticas, elecciones libres, competidas, imparciales, equilibradas, etcétera. Ese fue la búsqueda de los mexicanos durante los fines de las décadas de los 80, principios de los 90. Ya el siguiente paso ya es abatir las desigualdades. En este sentido, me parece que Cuba está en este camino, ¿no? Tiene estas crisis y aunque se solucionen, ya entendieron que necesitan libertades políticas. Claro. Ya es una exigencia adicional. Y que conste que en la mayor parte de las manifestaciones quieren libertades políticas. Que eso implique cambio del régimen, eso es otra cosa. Eso puede ser que a la gente tampoco le entienda tanto y crea que dentro de un régimen comunista, revolucionario, como ellos mismos se autodenominan, lo que quieren son libertades económicas, libertades políticas más estos componentes económicos sociales. Entonces, Ajá, por eso me claro. parece que ahí no va. Hay que ver qué sigue ocurriendo, por supuesto, en la isla. Por ahora, nuevamente lograron desmovilización sobre la base del miedo lógico natural y producto de la represión y la persecución. Ahora, para terminar, si Cuba cae, si el régimen de los Castros cae en Cuba, ¿podría producirse el efecto dominó en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, caso Venezuela, caso Nicaragua, o ya pasaron el testigo, por ejemplo, en el caso del régimen venezolano? No, me parece que sí podría haber un rebote. Sí podría haber un rebote. Aunque creo que es más fácil que caiga el régimen nicaragüense, que me parece que podría ser el primero que caiga, porque ha sido el más burdo todavía. Imagínate, o sea, todavía más que los otros dos casos, el régimen nicaragüense ha sido todavía más burdo. Pero sí, me parece que al caer uno, inmediatamente los otros dos se van a poner, diríamos, en dicho, a temblar, porque, pues evidentemente, se están desmoronando los apoyos. Pero la relación más cercana me parece que es Cuba-Venezuela. Ujú, ujú. Cuba depende del petróleo de Venezuela y Venezuela depende ideológicamente de la revolución cubana, que es la revolución bolivariana, es heredera de esa revolución, ¿no? Sí, pero por eso también le digo ahí si ya no pasaron el testigo, porque de esos ideólogos tenemos bastante ya en Venezuela viviendo. Incluso dicen que están dentro del estamento militar.
supervisando y estableciendo toda la estrategia de control. Entonces imagínense, a lo mejor ya pasaron el testigo, ya lo que hacen es que se mudan de país, de tierra, pasan de la isla a tierra firme con Venezuela. Sí, pues se están rotando, pues están viviendo en esos tres países que ahorita son los que tienen este apoyo, que afortunadamente los demás no se ha extendido. Hay mucho apoyo moral, sobre todo la Revolución Cubana. Es la que tiene más apoyo moral porque es la que le ha puesto enfrentamiento a Estados Unidos. Pero me parece que sí, la caída, un eventual cambio de sistema, o sea, tendría Cuba que ponerse en el plan de la Unión Soviética en los años finales de su época. Tiene que haber la apertura económica y la apertura política. Y Cuba intentó hacer una media apertura económica sin hacer apertura política. Y lo que debe de aprender es que la Unión Soviética cayó porque no pudo tener a medias ninguna. Tiene que tener apertura total y dentro de eso competir para mantener las bases de lo que ellos consideran que son los grandes triunfos de su revolución. Eso es válido y legítimo, pero lo tienen que hacer dentro de un régimen de libertades políticas que es la segunda gran exigencia del pueblo cubano. O tipo al estilo China. Tipo al estilo China. ¿Perdón? Al estilo China, por ejemplo. Al estilo China podría ser, que tampoco China es ningún ejemplo de democracia, pero vaya, por lo menos ahí China tiene otros componentes que ahorita no han estallado, pero el componente, en el momento en que falla el modelo económico, explota el político. Entonces, y si algo hemos aprendido es que los modelos políticos, los modelos económicos normalmente fallan. Bueno, seguiremos revisando, profesor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Y seguiremos atentos a esto que pasa, bueno, en el caso de Cuba, que por supuesto ha sorprendido al mundo, pero es todavía pronto para hablar de quizás un cambio político en la isla. Era el profesor Alejandro Ánimas, profesor de Historia de América Latina. Me toca despedir el programa, agradecida por su compañía. Será hasta mañana nuevamente a las 8 por TVB. Buenas noches. Communism is a failed ideology, and we certainly believe that. It has failed the people of Cuba. They deserve freedom. They deserve a government that supports them, whether that is making sure they have health and medical supplies, access to vaccines, or whether they have economic opportunity and prosperity. Es la secretaria de prensa de la Casa Blanca y dijo este jueves que las políticas de la administración Biden hacia Cuba y Haití continúan bajo revisión. Vamos a seguir conversando con Sergio Ángel, justamente como investigador del programa Cuba, Observatorio de Libertad Académica, sobre este y otros puntos, la política de Estados Unidos hacia la isla, luego de que se instaló este régimen dictatorial. Pero quedó pendiente hablar de por qué, por ejemplo, el régimen de los Castro prohibió el que se pudiesen importar, el que se pudiesen llevar a la isla medicamentos, alimentos. ¿Cuál era la finalidad? Gladys, cierro con el último punto antes de responder a esta pregunta tuya y tiene que ver con algunas afirmaciones que se han dicho, precisamente, por ejemplo, lo que regularmente y anualmente se vota en la ONU para acabar con el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, que por cierto no tiene ningún tipo de efecto, es simplemente una invitación a que Estados Unidos lo haga. Pero decir que esta invitación no la puede tomar exclusivamente el presidente. Barack Obama llegó hasta donde pudo a través de órdenes ejecutivas, pero desde la década del 90 esto es de alcance del Congreso. Es el Congreso de Estados Unidos quien tiene que tomar esta decisión. Esto un poco para dimensionar realmente el alcance de lo que representan este tipo de sanciones. Frente a esta última pregunta que señalabas, es de anotar que el Estado cubano tiene un control total sobre absolutamente todo. ¿Esto qué quiere decir? Que el interés de fondo tiene que ver con captar todos los recursos disponibles por parte de los cubanos. Quizá la forma más sencilla de explicar este fenómeno tiene que ver, por ejemplo, con las telecomunicaciones. En Cuba, las telecomunicaciones tienen un monopolio y es el monopolio de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, que es ETEXA. ETEXA saca unos paquetes que resultan costosísimos para las personas que viven dentro de la isla, pero paradójicamente permite que los pagos se efectúen desde el exterior.
¿Esto con qué finalidad se hace? Precisamente para que aquellos que sí pueden costear, que tienen personas viviendo en el exterior, que tienen familia, sus familias sean las que lo paguen desde el exterior. Es exactamente la misma lógica de los productos que tienen algún tipo de cobro en términos de ingreso a la isla. Esto es lo que se levantó en el día de hoy, pero básicamente tenía como finalidad cobrar un excedente adicional y cobrarle a los cubanos de a pie para que puedan en cualquier instancia ingresar estos productos siempre y cuando le paguen al Estado. Es una política histórica precisamente de un cobro exagerado para todos aquellos que tengan una suerte de beneficio. Sergio, me quedan 2 minutos. Quisiera un poco revisar contigo la realidad de Cuba antes de que comenzaran estas sanciones por parte de Estados Unidos, que hoy son utilizadas, en este caso por los izquierdistas, como argumento para justificar la crisis de Cuba. ¿Cómo estaba Cuba al momento que llegó Fidel, que se instaló con este régimen comunista dictatorial? Antes de las sanciones, ¿cómo iba? Digamos, varios asuntos allí. Cuba era una potencia importante para ese momento en la década del 50. Ahora bien, es importante anotar que con la llegada de Fidel, antes también se encontraban en dictadura, la dictadura de Fulgencio Batista. Y es producto precisamente de que Estados Unidos le retira el apoyo a Batista, que llega la revolución cubana. Sin embargo, desde el punto de vista de estadísticas sociales y económicas, habían avances notables en la isla, comparativamente con respecto a otros países. Hablamos regularmente que la revolución llegó y cambió todo y mejoró las condiciones económicas y de acceso en muchos aspectos. Por supuesto que hay que reconocer algunos aspectos como tienen que ver, por ejemplo, el acceso a la educación. Pero esos logros tempranos de la revolución después van a empezar a traducirse en esa perpetuación en el poder. Y muchos de los logros originales van a terminar conduciendo a esas desviaciones. ¿Cómo pudo sobrevivir Cuba también después de que se instalan las sanciones? Precisamente con la ayuda de la Unión Soviética. Claro. Pero anotar algo, Gladys, y si me lo permites, hay países que también tienen sanciones como Irán y no están en las condiciones de Cuba. Esto para demostrar que tiene que ver con la ineptitud de las decisiones gubernamentales de la isla. Claro, pero es que además también se nos acabó el tiempo mucho por consultar. Porque una de las cosas que uno se pregunta es si de repente para el momento que ocurre esto de las sanciones, esta medida por parte de Estados Unidos, Cuba tenía pues una situación económica estable y por eso queda también esa sensación en la población y en algunos afuera de la isla de que definitivamente fue estas medidas de Estados Unidos pues, las responsables de la crisis. Hay un libro que se llama Historia Mínima de Cuba, escrito por Rafael Rojas, donde demuestra estas estadísticas. Estadísticamente, el comportamiento de Cuba, comparativamente para la región, era muy superior. Habían aspectos muy puntuales como cobertura en educación, de lo que se aprovechó precisamente la revolución, pero la situación de Cuba no era la situación dramática de otros países de la región. O sea, dio tiempo, por eso te pregunto, dio tiempo a ver Estados Unidos y la comunidad internacional de que la población pudiese percibir los males de la revolución hacia adentro, porque llegan las sanciones y de repente no dieron tiempo a que los cubanos entendieran que eso que estaba instalando Fidel era perjudicial para ellos. Lo que pasa es que la revolución no siempre ha sido igual y no se ha vivido de la misma manera. Una cosa fue la revolución durante los 50, otra cosa la revolución durante los 60, donde empieza a radicalizarse y empieza la persecución. Y ya cuando empieza a verse dramáticamente es precisamente en la década del 60 hasta llegar al punto crítico de la década del 80, cuando se recordarán precisamente esas imágenes dramáticas del éxodo del Mariel. Ahí ya empieza a cambiar las circunstancias. Sin embargo, el éxodo del Mariel le permite también a Fidel Castro afianzar con aquellos que se quedan dentro de la isla como aquellos convencidos. Y no olvidar precisamente que en un contexto de Guerra Fría y el apoyo de la Unión Soviética, económicamente la situación de Cuba no era dramática. ¿Cuándo llega ese pico dramático? En la década del 90, cuando se pierde el apoyo de la Unión Soviética. Gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos conversando contigo, revisando la historia de Cuba, por supuesto. Además, como especialista en la materia, lo hemos consultado ya antes, Sergio Ángel, investigador del programa Cuba, Observatorio de Libertad Académica. Él está en Bogotá, Colombia. En unos minutos volveremos.